Bienvenidos a Universitodos a través de Radio Comunidad, un programa dedicado a la divulgación del quehacer universitario. Estaremos trabajando en esta edición en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margori Enríquez por @radio_piso comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habla, Óscar González. Hoy vamos a estar hablando de la conexión que tiene que tener la universidad con el emprendimiento social. Es la primera de estas conversaciones que vamos a tener en esta serie de programas. Es un tema interesante desde el punto de vista universitario porque toca a la extensión universitaria, promoción del arte, la cultura, el deporte, el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con incluso con asistencia técnica, educación permanente, en fin, servicio comunitario. Y para este primer programa dedicado al emprendimiento social, tenemos a un egresado distinguido de la Universidad Simón Bolívar. Su nombre es Alejandro Marius, fundador y actual presidente de una asociación civil, de esto que se conoce en el argot mediático como ONG, Organización No Gubernamental, denominada Trabajo y Persona. Tiene un nombre muy particular que después él nos va a explicar en qué consiste, cuál es su misión, qué historia tiene esa organización, pero ha tenido una actividad intensa desde que se fundó y poco conocida en muchos aspectos, aunque ha hecho una labor de divulgación importante, pero poco conocida a nivel de la globalidad de lo que es el sistema universitario e incluso a nivel de opinión pública, a pesar de que ha tenido, como dije antes, una gran cantidad de actividades de promoción y de acción social importantes, con una gran cantidad también de aliados nacionales e internacionales. Voy a presentar a Alejandro. Alejandro es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en sistemas también de la propia Universidad Simón Bolívar, y tuvo un desempeño al principio como ingeniero electrónico. Él nos va a referir, no me lo dijo en la presentación del currículum, voy a dejar que después él lo explique con detalle, porque sí tuvo una actividad profesional importante como ingeniero electrónico en América Latina, no solamente en Venezuela, pero en algún momento de su vida, que también nos va a comentar, nos va a contar cuándo ocurrió y por qué ocurrió, pues se dedicó a esta organización, la fundó, es su actual presidente, como ya lo dijimos antes, y ha tenido reconocimientos a nivel internacional. Ha sido reconocido como emprendedor social del año, el año 2015, en Venezuela por la organización Schwab Foundation del Foro Económico Mundial. Es fellow de Ashoka, que es una red de emprendedores sociales a nivel mundial. Tiene aportes académicos, incluso ha sido traductor del Vademecum de la Innovación, publicado por la Universidad de Buenos Aires, pero lo publicaron en italiano. Tiene 15 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo. Ha dictado charlas y conferencias en diferentes entidades de Estados Unidos, de Italia, de Suiza, de España, también en algunos países de América Latina, en temas de innovación social. Alejandro, bienvenido a Universitodos, encantado de que estés por acá y vamos a conversar un poco en esta primera parte de aspectos de tipo biográfico, porque evidentemente llama la atención que un ingeniero electrónico con una maestría en sistemas se haya dedicado, después de haber tenido un ejercicio exitoso en el campo de la ingeniería y en el campo de las empresas comerciales, a una organización de tipo social. Bienvenido al programa, encantado de que estés por aquí. Y vamos a conversar de cosas bien interesantes. Oye, muchísimas gracias, Oscar, por tu invitación. De verdad es un gusto conversar nuevamente contigo y bueno, compartir en estos programas que estás haciendo, que son de más interesantes. Perfecto, Alejandro. Me estabas comentando en la reunión preparatoria que tú naciste en Uruguay. Échanos un poco el cuento familiar y personal para saber cómo ha sido tu desarrollo a nivel de formación, no solamente técnica o profesional de la carrera de ingeniería electrónica, sino que nos interesa tu formación general y de dónde viene ese nivel que tú has demostrado de sensibilidad social, por llamarlo de alguna manera, que suena un poco trillado, ¿no? Pero en general, tu preocupación por los temas de interés común, ¿no? Háblanos un poco de dónde vienes y dónde estudiaste antes de entrar a la universidad
y después vamos a hablar de tu ejercicio profesional como ingeniero. Bueno, mira, para hacer corta la historia, yo nací en Uruguay, llegué a Venezuela cuando tenía 6 años, empezando primer grado. Mi De padres papá, italianos, ¿no, Alejandro? sí, bueno, mi papá y mi mamá nacieron también en Uruguay, pero de familia italiana, como muchísimos uruguayos y argentinos también. Mi papá era un dirigente sindical y en esos años, los 70, o bueno, con la dictadura militar que se vivía allá, no era de las actividades más populares, ¿no? Entonces, bueno, lo eligieron dentro del Buró de la Central Latinoamericana de Trabajadores, cuya sede estaba en Venezuela, específicamente en San Antonio de los Altos. Mi mamá había sido maestra y, bueno, ama de casa principalmente, y llegamos a vivir a Los Teques, y bueno, toda mi infancia y mi adolescencia fue allá en Los Teques, entre Los Teques y San Antonio de los Altos Mirandinos. Sí. Me gradué en un liceo de Los Teques, el Liceo Victegui, y después vivíamos allá, hicimos toda mi vida hasta entrar a la universidad. Una etapa muy interesante es que mi papá era un dirigente sindical, pero su hobby era el trabajo manual. A él le encantaba trabajar. La casa la construimos nosotros, entre mi hermano, mi papá y yo, y algo de ayuda de mi mamá, de mis hermanas. Cuando te digo construir, te estoy hablando de los cementos. Yo estaba en bachillerato hasta hacer el cableado eléctrico, trabajar la madera, frizar, o sea, todo, pues prácticamente. Entonces, evidentemente en esa época no era lo ideal para un chamo que le encantaba jugar futbolito, jugar baloncesto. Incluso en vacaciones teníamos que trabajar, y siempre trabajé. Empecé a trabajar a los 12 años. Mi mamá tenía una guardería en Los Teques y yo era el que hacía el volanteo, la publicidad, llevando a los edificios los volantes, ¿no? de la guardería, etcétera. Y después trabajando con mi papá, etcétera. Y nada, luego empecé ya en la Simón Bolívar. En esa época no era tan peligroso pedir cola, entonces de mi casa pedía cola hasta la carretera panamericana, de ahí hasta la redoma de San Antonio, de ahí hasta Coche, después de Coche hasta la Simón Bolívar, y después en la universidad, en el famoso Pidecola, de regreso para la casa, ¿no? Eso eran como 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, dependiendo de lo que uno consiguiera. Entonces, bueno, fue al final de la carrera que me prestaron un carrito. Entonces fue una época, digamos, de mucho esfuerzo, y los gastos que tenía en la universidad, los pagué también dando clases. Daba clases de bachillerato, de física, de matemática, que han sido mis pasiones. También fui preparador de electrónica en la universidad y daba clases para adultos. O sea que la sensibilidad educativa ya la tenía. Me acuerdo que daba clases en un parasistema en Los Teques para enfermeras, mecánicos que querían sacar su bachillerato. Entonces, esa fue mi adolescencia hasta llegar a la universidad, muy marcado por eso, ¿no? Por esa vocación educativa de mi madre y mía también, que la descubrí en el bachillerato. Y luego también toda esa sensibilidad social que traíamos como inmigrantes, viniendo de una realidad muy dura y conociendo todo el trabajo que hacía mi papá a nivel latinoamericano con el movimiento sindical. Estando en la universidad, tuviste oportunidad la universidad te dejó, te permitió, porque la Simón Bolívar es bastante exigente en su régimen trimestral, hacer alguna otra actividad de ese tipo en paralelo, ¿no? Fíjate, en la universidad, de verdad, yo viví la carrera, para serte muy honesto, como una carrera, así corriendo, porque de verdad el régimen trimestral era muy fuerte. Bueno, de practicar, jugábamos en deportes, sí, estábamos en los intercarreras, en baloncesto, con otros amigos que organizamos, pero no me involucré tanto en lo social. Primero que no había muchas oportunidades en esa época de involucrarse en lo social, y mi dinámica de vida, como te dije, era complicada. O sea, cuando estaba en la universidad, después regresar para donde yo vivía. Y bueno, mi época en la universidad fue interesante porque yo entré en el año 88, en mi segundo trimestre en la universidad fue el Caracazo y me agarró estando yo en la universidad porque llegaba muy temprano. Después los golpes de Estado, etcétera, estaban mientras yo estudiaba, ¿no? 93, o sea, porque yo terminé en el 94. Entonces, claro,
mientras estudiaba sí fui muy interpelado por lo que estaba sucediendo en el país en esos años, finales de los 80, inicio de los 90. Bueno, mira, vamos a hacer una primera pausa, pero sí me interesa entonces retomar un aspecto biográfico que tiene que ver con ese cambio de rumbo que tú hiciste después de que te graduaste de ingeniero para fundar Trabajo y Persona y dedicarte a este emprendimiento social. Vamos a hacer una primera pausa, Alejandro, y al regreso continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con Alejandro Marius, fundador y presidente de la organización Trabajo. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con Alejandro Marius, egresado universitario de pregrado y posgrado y presidente, fundador de la Asociación Civil Trabajo y Persona, una organización no gubernamental que después el propio Alejandro se encargará de describir en su misión, en su visión y en sus realizaciones. En el segmento anterior estuvimos haciendo una introducción sobre algunos aspectos biográficos, porque en este caso en particular, ese contexto es interesante resaltarlo por las implicaciones que tiene. Alejandro estudió ingeniería electrónica y evidentemente, normalmente cuando alguien estudia alguna carrera tecnológica o alguna carrera de un área específica y después hace un cambio brusco de dedicación a otras actividades, pues bueno, siempre interesa conocer cuáles fueron las razones, cómo fue esa formación de esa persona, esos antecedentes, y cómo ocurrió y cuándo ocurrió ese cambio. Alejandro, nos estabas comentando entonces tus primeros años y también ya cuando te graduaste el año 94. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue entonces ese primer ejercicio profesional? ¿A qué te dedicaste? Sí, mira, en mis últimos años de carrera, era el sueño de trabajar en una gran empresa de telecomunicaciones. De verdad que no me había planteado el emprendimiento como una opción. Siempre había hecho algunas cositas por ahí, ¿no? Pero no me lo había planteado seriamente. Mi sueño era, bueno, trabajar en una gran empresa proveedora tipo Siemens, Alcatel, estas transnacionales, o en CanTV. Estaba comenzando para esos años Telcel, etcétera, ¿no? Entonces conseguí la pasantía larga, que fue en el 93, en una empresa que se dedicaba a enlaces de radio para puntos de venta. Y empecé ahí a trabajar, de verdad me fue muy bien. Trabajé como ingeniero de campo, después ingeniero de software, después pasé a coordinar un equipo de desarrollo de software, siempre vinculado al área de telecomunicaciones. Después pasé a Alcatel. En Alcatel desarrollamos unos proyectos interesantes, ya era gerente de proyecto. Me acuerdo que hicimos toda la instalación de los puntos de acceso a nivel nacional de TINET. ¿Te recuerdas? Era una de las primeras redes de acceso dialog de Internet. Bueno, yo fui coordinador de proyectos, gerente de proyectos de los voicemail, de los teléfonos, toda la plataforma. Y entonces, bueno, hice una gran experiencia como project manager allí. Y luego ahí mismo pasé al área de desarrollo de negocios, ¿no? No directamente ventas, sino en el apoyo al área de ventas. Y ahí empezó una etapa muy interesante. Tuve en el año 2000 como un cable a tierra, porque tuve una enfermedad que se llama Guillain-Barré, y que me dejó cuadraplégico por 6 meses. Entonces salí un poco de actividad, y luego regresé con mi silla de ruedas y todo, a seguir echándole pichón, siempre dentro de Alcatel. Y mira, después se fueron dando distintas situaciones. Empecé a trabajar en otra empresa más relacionada al área que era la tesis de mi maestría, que era el área de CRM, haciendo estrategias de relación con los clientes. Y luego, me acuerdo, en pleno paro, comencé a trabajar en una empresa de venezolanos que también estaban en Miami. Paro petrolero del 2002. Exactamente. En el 2003, para ser exactos, empecé a trabajar en esta empresa, que era de unos venezolanos, pero que estaban también presentes en Miami, en Panamá, en el área de desarrollo de negocios. Y bueno, ahí empecé
a viajar muchísimo, a desarrollar y apoyar la constitución de distintas sucursales de esta empresa en varios países, a atender clientes regionales, Telefónica en varias partes de América Latina, el Grupo América Móvil de México, pero que tenía ya presencia importante en Colombia, otros países. Luego me contrató otra empresa española que trabajaba en el área de entretenimiento móvil, y finalmente regresé más a lo duro, que más la parte de equipamiento, con Pirelli Telecom, que me contrató como área manager para América Latina, menos Brasil, ¿no? En América Latina habla hispana. Entonces, bueno, me tocaba atender todos los canales de distribución, los clientes grandes de manera directa, y viajar mucho a Italia, y viajar desde México a Chile, ¿no? Ahí se empieza a dar un primer punto de quiebre, porque desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, estaba muy bien, me encantaba el trabajo, hacía mi cuota de ventas, estábamos por ahí en el año 2007, pero me empezaba a hacer muchas preguntas, ¿no? Me empezaba a preguntar, oye, ¿qué significa con todo lo que estaba pasando en el país, que yo estuviese bien, mi familia bien, y el fenómeno social que se estaba dando, ¿no? ¿Qué significa? Ya para ese entonces ya teníamos, Alexandra, mi esposa, y yo teníamos ya nuestras 4 hijas. Bueno, ¿qué significa ser un esposo, ¿no? Ser un padre, ser un ciudadano casi ausente, porque viajaba 20 veces al año. Y yo decía, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi rol en un país que me adoptó y que yo adopté? Sin ser venezolano, pero sintiéndome profundamente venezolano, enraizado aquí. Entonces, empecé un proceso como de 2 años, Oscar, de accesis, de reflexión muy profunda, para entender la vocación, o sea, para entender a lo que Dios me llamaba. Y fue, mira, con Alexandra, mi esposa, que me decía, oye, cuando te involucras en algo social, que ayudas, algún voluntariado, oye, los ojos te brillan más, te veo más contento que cuando cierras un proyecto de $1 millón. Tenía mucha relación, siempre he tenido relación con el ámbito de la iglesia, y me hice amigo de una monja de clausura italiana en un monasterio benedictino que está en un Boccaro Alto, en Lara, del Tocuyo hacia arriba. Y conocí la experiencia de los benedictinos, la regla de ellos que es ora et labora, y cómo reconstruyeron Europa durante la Edad Media, el valor del trabajo silencioso. Y con esta monja que poco entendía de business development, imagínate, en telecomunicaciones, pero me ayudó a hacerme preguntas para redescubrir las cosas que me apasionaban. Entre ellas, la educación y lo que me gustaba trabajar. A mí me gusta trabajar y me gusta compartir lo que yo sé con los demás. Entonces, un día que fui para allá, ella me dijo, oye Alejandro, ¿y tú no has pensado, así esa pasión que tú tienes para trabajar, ofrecérselo a otras personas en este país? Oye, y así empecé poco a poco a hacerme esas preguntas y decir, ¿qué aprendí yo en la universidad como ingeniero? A resolver problemas. Pues yo no voy a resolver el problema de este país, pero evidentemente hay muchísimos problemas. Tengo un conocimiento que se puede aplicar en muchos campos al tema social. ¿Cómo puedo hacer para yo vivir de algo que me permita, porque tampoco es que fui inversionista y tenía muchas propiedades, o sea, vivía de mi sueldo? ¿Cómo puedo hacer yo para vivir de algo donde no le falte casa, que ya la tenía comprado el apartamento, comida, salud y educación a mi familia, y yo pueda colaborar y dar mi aporte a Venezuela en un ambiente donde se premiaba más el participar en algo que la meritocracia? O sea, que el trabajo empezaba ya a estar como devaluado, ¿no? Como que te dan las cosas y no tienes tanto que esforzarte para ganártelas, que yo lo aprendí, como te dije antes, de pequeño, ¿no? Entonces eso
fue marcando mucho hasta llegar al 2009 y decidir, oye, vamos a constituir con un grupo de amigos esta asociación Trabajo y Personas. Y fue un año donde iba construyendo esto, mientras en paralelo negocié con mi jefe en Milán para dejar, y incluso tuve que conseguir mi sustituto en el puesto. Y hice de headhunter para dejar a alguien encargado y arrancar ya con un primer proyecto y empezar a Trabajo y Personas. Vaya, bueno, mira, te conozco desde hace, creo que son como 7 años ya, ¿no? Desde el proyecto ese que se hizo en Choroní, de gestión de establecimientos hoteleros, ¿no? Y no sabía esta historia, Alejandro, así que bueno, yo me he quedado pasmado yo también escuchándola, y tiene un valor enorme, de verdad que, bueno, te agradezco ese testimonio, ¿no? Se nos acaba el tiempo del segundo segmento. Vamos entonces, en el tercer segmento, sí hablar de Trabajo y Persona, qué hace, cuál es su misión, cuáles son sus proyectos, cuál es su filosofía, y después vamos a ver qué se propone para el futuro. Pero en ese trabajo que hace Trabajo y Persona, la repetición, la redundancia, vamos también a ilustrarnos sobre la conexión muy importante que tiene Trabajo y Personas con el sector educativo y con diferentes instituciones educativas, entre ellas las universitarias. Vamos a hacer esta pausa de Universitodos y ya regresamos a través de radiocomunidad.com. Espacio Masculino, programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota. Conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com. Entrada libre. Espacio abierto para toda la comunidad. Hablando de marketing, emprendimiento, motivación y negocios. Ofreciendo soluciones efectivas para cada nicho de mercado. Entrada libre. Un lugar para todos. Con Ana Bonilla. Los martes a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con Alejandro Marius, ingeniero electrónico con maestría de la Universidad Simón Bolívar, pero que es actualmente el presidente y fue su fundador de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que es una organización no gubernamental dedicada a lo que él nos va a contar ahora, que está dedicada a Trabajo y Persona. Yo lo sé, pero creo que es bueno que venga de tu propia voz, que nos cuentes cuáles son los propósitos fundacionales de Trabajo y Persona y cómo evolucionó en su actividad a lo largo de estos años. Nos dijiste en el segmento anterior que fue fundada el año 2009, o sea que ya tiene 11 años. 11 años, correcto. El año pasado cumplimos 10 años. Estamos en nuestro año 11, 20 de febrero de 2009 se fundó. Perfecto. Vaya, 20 de febrero. Por cierto, en la junta directiva original, aún permanece como vicepresidente de nuestra común amiga Sabrina Discipio, ¿no? Profesora en la universidad. Sí. Mira, la misión de Trabajo y Persona pareciera muy genérica, incluso pudiera ser muy amplia y muy abstracta, porque es promover el valor del trabajo y la dignidad de la persona. Entonces, claro, eso puede tener muchas connotaciones y muchas maneras de aplicarse. Gracias a Dios. Y nosotros lo hemos desarrollado en 3 líneas de acción. Una es propuestas de proyectos, de programas, incluso ya que tiene mucho tiempo, educativos, para capacitar
principalmente a jóvenes y a mujeres, que es nuestro target, en oficios asociados a una modalidad de inserción al mundo del trabajo. Con eso me refiero a autoempleo, emprendimiento o empleo formal. Ya todos sabemos que el empleo no abunda en Venezuela. En nuestro caso, han sido orientados principalmente al autoempleo y al emprendimiento, de sectores populares principalmente, ¿no? Esa es la primera línea de acción. La segunda es la sostenibilidad de los centros de capacitación para el trabajo. Y ahí hago una pequeña anécdota. Cuando empezamos Trabajo y Personas, empezamos con un primer proyecto en alianza, me acuerdo, con la Cámara de Comercio Venezolana-Italiana, porque era un proyecto financiado por el Ministerio del Trabajo italiano para jóvenes ítalo-venezolanos que estaban aquí. Participaron algunos estudiantes de la Simón Bolívar inclusive, porque era en certificarlos como especialistas Cisco System, en el área de networking. Pero en realidad el proyecto que teníamos en mente, por un modelo que yo he visto en mis viajes a Italia, era un centro de capacitación sostenible, donde pudieran convivir varios oficios y alcanzando una sostenibilidad financiera. Entonces, un taller mecánico escuela, que pudiera tener una chocolatería escuela, con una peluquería escuela. Imagínate, un centro de artes y oficios sostenible, porque evidentemente tú puedes capacitar y ejercer la profesión. Antes, Edad Media, los maestros artesanos no separaban la educación de la producción. Estaba muy ligada. Entonces hay un concepto ahí de maestría en el oficio. Tú le dices, bueno, el maestro carpintero, es un carpintero, pero para nosotros es fácil decirle maestro carpintero. Muchas veces no enseña, pero originalmente viene de ahí. Entonces esa es la segunda línea. Intentamos hacerlo, justamente cuando ya lo teníamos casi concretado, cambian la LOCTI y nos quedamos sin el Centro de Artes y Oficios. Entonces, esa segunda línea estratégica, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, en lugar de uno, tenemos más de 20 centros aliados en todo el país. Fe y Alegría, los centros Don Bosco, convertimos en Guatire el sótano en una parroquia, en un laboratorio de chocolate, centros comunitarios en Bailadores de Estado Mérida, distintas localidades en todo el país. Entonces, algo adverso, que fue quitar nuestro sueño inicial, teniendo clara la misión, nos ayuda a implementarlo de otra manera. Y eso se ha desarrollado. Y la tercera es promoción de la cultura del trabajo. Los primeros años sacamos un par de publicaciones pequeñas, creo que tú tienes alguna, que es más de reflexiva sobre el valor del trabajo y del ser humano. Y el último proyecto que hicimos el año pasado, por el aniversario de una editorial italiana que nos financió, sacamos un libro de cantos de faena venezolano, con el maestro Aquiles Báez y otra cantidad de músicos. Incluso hicimos un concierto el año pasado en Italia, de cantos de oficio venezolano, que es todo promoción de cultura del trabajo, en este caso a través de la música. Venezuela trabaja cantando, o sea, y eso es así. Entonces, en esas tres líneas hemos desarrollado esta misión. Y por otro lado, tampoco creemos que el trabajo ni la persona pueden ser neutros, porque hay muchas interpretaciones sobre el trabajo, muchas ideológicas, ¿no? Claro. O sea, no las voy a listar todas, pero sabemos a qué nos referimos. O sea, el trabajo se puede instrumentalizar de muchísimas maneras. Para nosotros, la que nos sentimos más identificados, esta definición que hace Juan Pablo II, que habla del trabajo como la dignificación de la persona y que tiene dos dimensiones. Una objetiva, tangible, cuantificable, y otra subjetiva, que habla de que en el trabajo la persona se realiza, o sea, se conecta con algo más allá, puede descubrir aspectos de su vida, significados que con la simple reflexión no termina de captar, solo viéndose en acción en el trabajo, desde fregar los platos, que me ha tocado en esta cuarentena bastante, hasta hacer proyectos continentales, uno se descubre a sí mismo. No solo desarrolla competencias, sino, yo pensaba que no podía hacer esto, mira, sí lo puedo hacer, me gusta, no me gusta. Entonces el trabajo, esa relación persona-realidad, para transformarla, también se nos devuelve con un autoconocimiento mayor, y ahí viene el concepto de persona, como un ser trascendente también, ¿no? Que tiene distintas dimensiones. Entonces ese es nuestro concepto de lo que es el trabajo y la persona como tal.
Perfecto. ¿Y tú puedes hacer un resumen de los principales proyectos a los que se dedicaron, cómo los gestionaron, cómo gestionaron los recursos? Yo recuerdo de haber visto desde la universidad cómo tú conseguías empresas de un determinado sector, en el caso de la carpintería, en el caso de la chocolatería o en el caso incluso de la belleza femenina, para formar personas en esas áreas de trabajo. Y entonces se presentaba pues una simbiosis perfecta, ¿no? Entonces, pero a lo largo de estos años, ¿cuáles serían esas principales experiencias o proyectos que pudieses mencionar como exitosos, ¿no? En general, yo creo que todos han sido exitosos, pero los más importantes. Sí, mira, todo parte de una propuesta de valor, de tener muy clara cuál era nuestra propuesta de valor. Y la propuesta de valor nace de conectar sectores que no estaban del todo conectados. Es decir, centros de capacitación con universidades, las conexiones eran muy pocas. Más bien se veían como alternativas, ¿verdad? No había mucha relación. Con el sector empresarial también. Entonces, conectar los tres fue como decirte una llave ganadora. Es como decir nuestro sello distintivo. Y desarrollar nuestro propio modelo, que se llama Emprender 360, que tiene 4 componentes: desarrollo humano, el oficio como tal, emprendimiento, y luego todo un acompañamiento después de estos cursos que duran máximo 3 meses. Entonces, digo esto para introducir, por ejemplo, con Ford Motor de Venezuela, en Valencia, desarrollamos, digamos, como un negocio inclusivo, donde dijimos, ellos querían formar a los familiares, a los muchachos, familiares de los trabajadores de la planta que estaban sin trabajo, sin estudiar y en riesgo de caer en otras actividades, ¿no?, ilícitas. So, bueno, nos sentamos juntos, una mesa de trabajo, vamos a hacer un programa de formación para ellos, no para que trabajen en Ford, sino que puedan emprender en el área de mecánica. Entonces, bueno, ellos tenían un centro de adiestramiento allí, el voluntariado fue muy importante, es muy importante el voluntariado de Ford. Conectamos con un centro de capacitación ahí que estaba en Guacara, el Centro de Jesús Obrero, que formaba mecánicos pero como aprendices INSE, y la Universidad de Carabobo, que junto con profesores nuestros, más el voluntariado de Ford, más los del centro de capacitación, más profesores de la universidad, diseñamos un diplomado que se llama Conduciendo tu Futuro. Eso es un ejemplo. Pero como ese también está con L'Oreal, formando las emprendedoras de la belleza, con una línea que ellos tienen que se llama Belleza para un Futuro, formando mujeres de sectores populares para que pudieran entonces emprender y conocer del oficio. Con Maciza, también lo recuerdas, que trabajamos sí, claro, los emprendedores del mueble. Con Telefónica, formando instaladores de televisión satelital. Es decir, un modelo donde tú le llegas a la empresa y tú le dices, mira, tu responsabilidad social puede generar valor en tu cadena, formando personas que están excluidas del sistema escolar, enseñándole un oficio, pero de una vez incluyéndola, claro, por fidelidad a tus productos, porque de ahí vas a poder sacar personas capacitadas para tus distribuidores. Por ejemplo, muchos de estos muchachos trabajan después en concesionarios Ford, por decirte algo, ¿no? O en salones de belleza L'Oreal, etcétera. Entonces, un modelo que de verdad ha sido bastante exitoso. Ahorita tenemos condiciones obvias de país y la inversión en responsabilidad social de estas empresas, incluso las grandes, como todas, se han disminuido mucho, pero es un modelo muy interesante que se ha desarrollado. Y todo el sector chocolatero, que ahí sí no pudiera nombrarte todos los aliados, sí académicamente te puedo nombrar a Simón Bolívar, por supuesto, que hicimos un diplomado juntos, y la ULA, que también existe un diplomado emprendimiento chocolatero con ambas universidades, pero ahí te puedo hablar de las empresas de la A a la Z, empresas del sector chocolatero que han participado, la Unión Europea ha apoyado, la Cámara de Comercio Italiana, que ha sido el líder en esto, la Cámara de Comercio Francesa. Sí, todo un ecosistema que se ha generado en la Simón Bolívar con la profesora Rosa Espinosa, por supuesto. Sí. Hicimos muchas iniciativas y bueno, es un sector muy amplio, que estamos ahorita trabajando en 6 estados del país, con personal nuestro, desarrollando proyectos en el tema de cacao y chocolate. Entonces, eso es por decirte. Y lo último, Oscar, que desarrollamos hace 2 años con la UCB, un diplomado para formar cuidadores de adultos mayores, que nos dimos cuenta que no habíamos trabajado nunca en el sector salud, pero con todo el proceso migratorio, pues bueno, se estaban quedando atrás muchos adultos mayores que necesitaban cuidado. Y en Venezuela no existe esa carrera, no existe. O sea, hicimos el primer diplomado con la Universidad Central, el primer diplomado especializado en cuidadores de adultos mayores de manera integral. Y bueno, ya ahorita vamos a empezar otro curso, porque es una necesidad latente, no solo en Venezuela, en América Latina en general.
Y siempre vamos innovando. La innovación depende con la mirada que uno ponga a la realidad, a sus necesidades, y lo contraste con tu misión, con tu propósito, y de ahí salen las relaciones, las alianzas para generar nuevas propuestas. Suena sencillo, ¿no? Pero de eso se trata siempre. Claro. En el caso de adultos mayores, ¿qué empresas colaboraron ahí para apoyar financieramente o logísticamente? Mira, estamos trabajando con varios aliados, además de, por supuesto, la Universidad Central de Venezuela. Hemos recibido apoyo económico de Ford para el arranque, pero también, por ejemplo, la Clínica del Ávila nos dio gratuitos todas sus instalaciones para hacer todas las prácticas. Farmatodo participó con algunas charlas, hicimos jornadas con ellos para sensibilizar sobre el tema de adultos mayores, los bomberos del Distrito Capital. Es decir, como siempre, nosotros, tú nos conoces que no nos concebimos trabajando solos. Claro, claro. Entonces, siempre buscando hacer red de manera organizada, por supuesto, ¿no? Con una gobernanza, pero haciendo una propuesta donde podamos sumar todas las voluntades que quieran apuntar hacia el mismo objetivo, ¿no? Claro. Sí, yo siempre cuando tenía que hacer presentaciones sobre modelos de diplomados, ponía como ejemplo ese que se hizo en Choroní, porque si es difícil conseguir un aliado, imagínate conseguir 6, ¿no? Y en ese caso era una alianza perfecta entre una empresa que era Diallo, que ponía el financiamiento, otra organización que era Educrédito, que gestionaba un crédito para los participantes. Luego estaban ustedes con la impartición de unos contenidos, y también había una agencia de viajes, y estaba el dividendo voluntario para la comunidad, que premiaba los mejores proyectos de ese diplomado, y encima se dictaba allá, en Choroní. O sea, era toda una... En Choroní. ¿Cómo? Se hicieron 2 cortes. Estaba la Fundación Eugenio Mendoza también, me acuerdo. También, exacto. Y estaban ustedes en universidad. Y la universidad. Se hicieron 2 cortes de ese diplomado. Sí, fue muy exitoso. Sí. Diplomado de gerencia de establecimientos turísticos. Exacto. La última vez que fui a Choroní fue una de las posadas, y la señora tenía el diploma pegado ahí en todas las... muy bonito, porque, mira, eso es muy interesante. Podemos profundizarlo. Sí, pero desde el punto de vista aspiracional, hay un mito en la gente que la universidad es el plan A, y todo lo demás, para todo el resto de la gente, es plan B y plan C. En cambio, oye, que la gente que apenas tiene un bachillerato pueda tener un diplomado en algo, oye, eso es un orgullo. A esa gente le cambia de verdad la vida, además de recibir una oportunidad de formación de calidad, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí nos pasamos de los 10 minutos, Alejandro. Vamos a hacer la última pausa, y en el último segmento vamos a hablar un poco sobre los proyectos que tienen a futuro y aquellos aspectos que comenté al principio de la reunión preparatoria para esta entrevista, que me dieras tu opinión sobre qué aspectos habría que incluir en la formación complementaria de los estudiantes universitarios para despertar este tipo de sensibilidad, o incluso favorecer este tipo de iniciativas de emprendimiento social. Vamos a hablar sobre esto en el último segmento, y ya regresamos con Universitodos a través de Radio Comunidad. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con el Alejandro Marius, fundador y presidente de la Asociación Civil Trabajo Persona, una organización no gubernamental dedicada a, como él lo expresó en el segmento anterior, a promover la dignidad de la persona a través del trabajo productivo. No sé si lo sinteticé bien, pero creo que por ahí van los tiros, Alejandro. Excelente. Vamos a tratar de cerrar este cuarto segmento hablando sobre los proyectos en curso y los proyectos futuros que tiene Trabajo y Persona, y también comentar algunas cosas que son de interés general en relación con la situación del país y las prioridades que se deben establecer para la recuperación de los sectores económicos y sociales también del país. Alejandro, te dejo abierto el micrófono para que tú nos complementes la información sobre los proyectos futuros de Trabajo y Persona. También quería saber tu opinión sobre lo que es el deber ser de la formación de los estudiantes universitarios en el área social, lo que tengas como idea sobre eso, y cerrar con esta reflexión sobre la situación nacional y las prioridades que hay que atender con la educación, con la promoción del emprendimiento, etcétera. Sí, fíjate, sobre los proyectos futuros, de verdad que, digamos, suena cliché, pero esta pandemia nos ha cambiado todo. Entonces imagínate el impacto que tenemos en todas las actividades presenciales, que cuando estás hablando de los oficios,
es mucho más crítico que de repente algunos otros estudios que pueden ser un poco más teóricos, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, nos ha afectado muchísimo, hemos migrado hacia lo virtual en algunas cosas. Ahí acabamos de firmar una alianza con el ISUM, que tiene una plataforma tecnológica, de verdad, muy buena, que están implementando, que es un instituto superior, y trabajando en conjunto con ellos y con la UCB para virtualizar todo el tema de cuidadores, de adultos mayores, para atender a una población que yo les llamo los nuevos vulnerables. Los nuevos vulnerables son probablemente profesionales o personas con cierta experiencia que todavía tienen acceso a Internet en sus hogares, pero bueno, no son el tipo de población que antes nosotros estábamos acostumbrados a atender, que eran jóvenes mujeres de sectores más populares, ¿no? En distintas ciudades del país, ¿no? Entonces, bueno, propuestas para ellos en un proyecto que estamos haciendo de chocolate, Venezuela Tierra de Cacao, que lidera la Cámara de Comercio Venezolana e Italiana, que va a venir, está en la Cámara Francesa también. Ya hemos dado varias sesiones de cursos en chocolatería, también todo virtual, o sea, la gente haciendo sus recetas de su casa y tal, con toda la flexibilización del caso, y un poco para superar esta etapa que estamos viendo tan cambiante, tan dramática, hemos inventado muchas cosas, desde los foros chat, vía WhatsApp, donde hemos hecho cursos para que con una empresa de slow fashion, que se llama Melao, aquí venezolana, cursos para hacer tapaboca en las casas, utilizando algunas telas que la gente tiene, unos patrones, todo bien moderado, ¿no? Bien documentado a través de WhatsApp. Son cápsulas, ¿no? Más que cursos, pero de alguna manera son alternativas. Y, oye, lo que está pasando en Venezuela, pero en general en el país, cada vez nos está sensibilizando más hacia el tema salud y hacia el tema alimentación. Entonces, además de los programas que ya tenemos, estamos explorando muchísimo el tema de cuidadores de adultos mayores y tanto oportunidades que hay en el tema de salud y bienestar por allí, que son muchísimas oportunidades de formación que existen en otros países y aquí no hay tanta variedad, ¿no? Y el otro, el tema de la alimentación, estamos en un proyecto muy interesante que ya desde hace 2 años estamos en el Tocuyo, Valencia y Carúpano y arrancando en Caracas y Mérida, que se llama Emprendimiento y Nutrición. Es decir, formamos a madres de niños en riesgo de desnutrición para que aprendan a cocinar con lo que hay tradicional de su zona, entonces con un recetario local, que sea nutricionalmente válido y darle las herramientas con nuestro modelo Emprender 360 para que puedan empezar alguna actividad, complementándolo con nuestros aliados, que principalmente son comedores de la Iglesia Católica, Cáritas, etcétera, para que quienes se formen puedan ser cocineras voluntarias y su hijo pueda participar durante 1 año comiendo gratis allí. Después de 1 año, ellas tienen, así funcionaba hasta marzo, pues ahorita está distorsionado, pero después de 1 año, su hijo perdió el cupo, porque la idea es que usted participe, las mujeres pues participen en el acompañamiento y que puedan empezar una actividad de emprendimiento y que el niño pueda comer en su casa. Claro. Y que si quiere seguir comiendo ahí, pues bueno, que pague ese almuerzo. Pero entiendes que es una mentalidad de asistencia, pero con una perspectiva educativa y una perspectiva de desarrollo. Claro, de empoderamiento. No que la asistencia se convierta en asistencialismo, que es el gran riesgo que tiene todo el mundo, desde los gobiernos, las empresas, la iglesia. El Papa Francisco lo ha dicho, mucho tiempo asistiendo a alguien está la tentación del asistencialismo. Y de ahí queremos llegar hacia ya la producción de alimentos, ya hacia el campo, la agricultura. Estamos en zonas rurales, en ciudades que tienen cerca campo, etcétera, y queremos, bueno, llegar ahí hacia el agricultor. Es un poquito la perspectiva también, que es no solo la tendencia mundial, sino aquí en Venezuela, lo que sectores que nos están llamando, que son irnos más hacia lo primario, ¿no? Pero sin dejar lo otro que ya venimos trabajando. Es un poquito la perspectiva, además del que ya te comenté, de la economía naranja, y lo que estamos haciendo con la música de faenas, que es súper creativo, es otro mundo, es impresionante lo que está sucediendo allí con los músicos, ¿no? Bueno, no, está bien, eso
es una reinvención en tiempos de crisis, ¿no? Lo que están haciendo también, porque evidentemente lo que tú dices es muy cierto, la formación práctica en oficios es difícil de sustituirla. O sea, lo que yo le he dicho a otros invitados aquí, las imágenes, los sonidos están digitalizados, pero todavía los olores, los sabores y los sentimientos no están digitalizados, ¿no? ¿no? Y el contacto con la con las cosas, pues no solo con el compañero, el abrazo, que aquí somos muy eso, ¿no? Sí, el pensar con las manos, pues, ¿no? Eso no es fácil de Claro, sustituirlo. el aprender haciendo, el tocar la madera, el tocar la comida, la tierra, es decir, oye, eso te da otra dimensión. Eso va a regresar poco a poco, ¿no? Claro, Pero tenemos que estar preparados. Ahora, el claro. otro tema que tú me tocabas de desafíos también sobre las relaciones que ya hemos tenido, y yo creo que se pueden seguir cultivando, desarrollando más sobre el sector universitario, que es como decirte, un eje central de tu programa y que a nosotros nos interesa muchísimo. Yo sí veo que hemos logrado desarrollar proyectos, tener alianzas con distintas universidades, no solo la Simón Bolívar, te comenté la UCB, la Universidad de Carabobo, la ULA, con la Monte Ávila, hemos hecho algunas cosas, con la Católica, otras también. Yo creo que hay una gran necesidad de organizaciones como las nuestras de recibir con mayor receptividad nuestras propuestas que a lo mejor no son del todo ortodoxas y académicas, gracias a Dios, en extensión universitaria, en personas como tú, hemos tenido una gran receptividad. Puedo hablar lo mismo de alguna otra universidad, también la ULA, una relación de verdad fantástica. Ya estamos pensando otros diplomados juntos, etcétera. Incluso la UCB, con el dirección de extensión, el profesor Musi, excelente persona y Sí, apoyándonos excelente. mucho. Fíjate que incluso certificando no solo diplomados, sino cursos cortos de 60 horas, de 80 horas, que no son diplomados, pero a la universidad les interesa como oportunidad para sus profesores, a nosotros nos interesa, porque te decía algo, es algo muy positivo para gente de las comunidades. No te puedes imaginar, de repente ahí en mis redes sociales, las fotos de estas mujeres de bailadores allá en Mérida cuando se graduaron en el Paraninfo de la ULA. Claro. O te acuerdas las chocolateras que trabajamos juntos y se graduaron ahí, que fue el embajador de Italia, sí, ahí en el auditorio de la universidad. O sea, es un impulso de verdad que vale la pena. Sí, yo sí creo que ahí tiene que haber un acercamiento de parte y parte. Creo que todo este tema del servicio comunitario, la extensión universitaria, en estos años ha dado grandes pasos, enormes, de acercarse a las comunidades. Nosotros tenemos que quitar también un poco el tabú de acercarnos a las universidades nosotros y trabajar más de la mano. Porque para reconstruir este país, además, por supuesto, de ingenieros, médicos, abogados, todas las profesiones que tú te puedes imaginar, ¿qué porcentaje de la población podrá llegar a tener acceso de eso? Incluso de manera ideal, pues tú al final, tú necesitas en las industrias, necesitas técnicos, muchísimos, obreros calificados, es decir, tienes que diversificar para el desarrollo del país todo lo que es la educación técnica y para el trabajo. Entonces es una tarea donde todos tenemos que estar presentes, que todos lo entendamos y nos alineemos. Es muy importante, Oscar. Pues si sí, no... bueno, te quería preguntar, lo que te había anunciado desde el segmento anterior, nos hacen falta también más emprendedores sociales, ¿no? Tú lo has desarrollado proviniendo de una carrera tecnológica, pero puede haber otras carreras que a lo mejor por su naturaleza sean más cercanas a este tipo de actividades. ¿Qué crees tú que le hace falta en cortos segundos, porque ya se nos fue también el tiempo del último segmento? ¿Qué hace falta, en pocas palabras, para formar a los profesionales universitarios con un nivel adecuado, si es que eso existe, de vocación, bueno, la vocación quizás es más intrínseca, pero sí de sensibilidad o de preocupación por el prójimo, ¿no? Y también por el valor del trabajo y por el valor de la persona? Fíjate, ya con todos los planes que hay de servicio comunitario se ha avanzado muchísimo. Ya con muchas cátedras que existen en distintas universidades sobre emprendimiento, se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Es decir, a mi época, a la tuya, es decir,
que ya la gente tenga una oportunidad de entender que el emprendimiento no es el plan B de trabajar en una transnacional, sino eso está cambiando con los tiempos, está bien. El servicio comunitario ha hecho a los estudiantes mucho más sensibles. El reto ahorita es pegar las dos cosas. Es decir, cómo tú, lo que estás aprendiendo de emprendimiento y lo que hiciste de servicio comunitario no es simplemente para cumplir unas horas, sino cómo tú metodológicamente puedes pegar los conocimientos de uno con el solucionar una necesidad que existe en una comunidad. Eso es el emprendimiento social. Entonces, ayudar al camino que ya se ha hecho en estas dos áreas y empezar a introducir el concepto, que no sienta que nosotros somos unos bichos raros y que venimos de hacer todo un recorrido y que somos felices y hemos aprendido lo mismo o más que habiendo seguido nuestras carreras profesionales al 100%. Entonces, desmitificar eso a través de los testimonios, encuentros, diálogos, pero también introduciendo cátedras, materias que lo trabajen, creo que es fundamental, Oscar. Es necesario para el desarrollo del país, para el desarrollo de un tercer sector, de una sociedad civil organizada y emprendedora, no solo hacia el profit, sino también hacia lo social. Porque sin ese diálogo no podemos delegar todo el desarrollo social de un país a lo que puede ser el Estado o la responsabilidad social de las empresas. Olvídalo. No, necesitamos protagonistas como hay muchos, como yo, que estamos en eso. Oye, Alejandro, bueno, de verdad que encantado de haberte tenido por aquí. Quiero cerrar transmitiéndote el reconocimiento y la admiración personal mía, ¿no? Y sé que mucha gente también. Eres un digno representante egresado de la Universidad Venezolana, no voy a decir ni siquiera de la Simón Bolívar, y tu trabajo tiene un impacto que debe ser valorado y debe ser incluso reconocido, pero no por reconocerlo, sino por aprender de lo que tú estás haciendo. De verdad que muchas gracias por lo que haces y muchas gracias por haberme concedido esta conversación. Y bueno, esperamos que se reactiven algunos de estos proyectos lo más pronto posible y seguirnos enterando de estos éxitos de trabajo y persona. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Oscar. Un abrazo. Gracias. Bueno, con este mensaje pues terminamos esta edición de Universitodos a través de Radio Comunidad. En esta edición estuvimos trabajando en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Sanoja, en las redes sociales Margory Enríquez, por @radio_piso comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habló, Oscar González.